Sí, 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 ve. Me escuchan y pueden ver la presentación. Sí, sí se ve y se escucha bien, doctor. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces por la introducción. Me pidieron que hiciera una revisión de ecocardiografía fetal, sobre todo pensando eh, en la información básica que se debe manejar sobre la realización de una ecocardiografía fetal. Y el concepto que quiero dejarles a todos ustedes el día de hoy es sobre la introducción de la ecocardiografía fetal dentro del concepto de examinación fetal básica, a realizarse tanto al final del primer trimestre como en su o momento más oportuno, que es gestacional, y la aplicación de la técnica de orientación segmentaria para realizar este proceso, con énfasis en el reconocimiento de las características normales de un corazón fetal, que son las que permiten, en su defecto, establecer cuál es el parámetro que está anormal y poder hacer una descripción más satisfactoria de las anomalías que se encuentren, que probablemente sea el tema de muchas otras conferencias más sobre eh, anomalías específicas y sobre su impacto sobre el desarrollo y el pronóstico fetal y materno. Sin embargo, es muy importante empezar en orden, estableciendo cuáles son las características normales que se deben describir, porque esto es lo que permite un intercambio de la información más satisfactorio entre los que nos dedicamos a la evaluación de malformaciones fetales y la comunicación clara que tenemos que tener con el resto del equipo multidisciplinario que va a tener que abordar todos estos casos en el futuro para llevar a este recién nacido, una vez nacido, a establecer un mejor pronóstico. Históricamente, tenemos ya muchísimos años de tener ecografía fetal en sus diferentes formas, pero esta ha evolucionado claramente a lo largo del tiempo, estableciéndose después del inicio de la utilización del ultrasonido. Al reconocerse el particular eh, imagenología que se podía obtener usando ondas de sonido desde el 53, bueno, desde antes del 53, pero ya en el 53, hace muchísimos años, dos médicos europeos hicieron la aplicación de este método para evaluar un modo M fetal cardíaco básico, y en los siguientes años se establecieron diferentes estudios y diferentes lugares en el mundo donde se realizó de manera simultánea la aplicación de todo este concepto de la evaluación sonora de estructuras fetales, y en este caso principalmente del corazón, y simultáneamente, tanto en China como en otros lugares de Europa, se hicieron descripciones de descubrimientos sobre la aplicación para la evaluación cardíaca, aunque no supieron entre sí de su existencia. Los dos modelos que se aplicaron principalmente fueron en China, Wuhan, es la Universidad de Wuhan, hicieron una descripción de la utilización de ultrasonido para valoración cardíaca, estableciendo una forma de detección de movimiento valvular inicial básico. Y en Europa, Suecia, hicieron una descripción de la utilización del ultrasonido para detectar actividad cardíaca fetal embrionaria ya temprana como inicio de la utilización del modo A para la evaluación de corazón. En los siguientes años y muchos años que han pasado desde entonces, periódicamente han aparecido nuevas aplicaciones que han permitido una evaluación cada vez más específica del corazón, no solo ya de su actividad cardíaca, de la actividad cardíaca, sino de la configuración morfológica y estructural de corazón, aplicándose en los 80s el modo B, a partir de los 80s el Doppler, a partir de los 2000 la utilización del ultrasonido multidimensional y la volumetría tridimensional consecuente, y en los últimos años la aplicación de la
inteligencia artificial a la evaluación del corazón que permite la estandarización de las mediciones y de las vistas de corazón y el análisis de la configuración cardíaca de manera automática para la evaluación del usuario. Esto ha permitido entonces que se puedan mejorar la detección de defectos cardíacos congénitos que históricamente siempre había sido extremadamente baja y ya ya en este siglo hemos logrado aumentar la detección a un nivel considerablemente mejor y sin embargo nos queda un largo camino por recorrer para que esto sea estandarizado como un examen para todos los fetos durante su embarazo. Ya no es en todo el mundo que se está realizando este proceso y la evaluación usualmente es muy básica, está presente y tiene actividad y ahí termina el examen. Sin embargo, queremos introducir el concepto de necesidad de evaluación del corazón como parte de la evaluación morfológica del feto por el gran impacto que tienen los defectos congénitos cardíacos, porque son los defectos más comunes, reportándose incidencias relativamente altas en varios lugares del mundo, donde uno de cada 50 puede tener uno cada 50 recién nacidos puede tener una cardiopatía congénita y en nuestra realidad que andamos cercanos al 1%, o sea, uno de cada 100 recién nacidos con cardiopatía congénita. Se configura entonces este defecto cardíaco como la primera causa de muerte perinatal en muchos lugares del mundo y una importante contribución a la morbimortalidad neonatal. En mi país, por ejemplo, tenemos una prevalencia de malformaciones total del 2 y resto por ciento, y de estas una cantidad significativa son cardiopatías, y estableciéndose también una característica muy particular que la mitad de de nuestros cardiópatas son cardiopatías aisladas y el resto son asociadas a síndromes o a problemas génicos o genéticos o cromosómicos. Estamos conscientes que el conocimiento de la embriología básica del corazón es básico para establecer claramente un entendimiento del desarrollo y de consecuentemente el desarrollo de alteraciones y del momento crítico en que este sucede. También es importante recordar que ya en la primera mitad del primer trimestre ya prácticamente todo el proceso de desarrollo cardíaco está completo y que es esta época del embarazo crítica para un desarrollo normal del corazón y consecuentemente a partir de este muy temprano eh, desarrollo, el impacto de una anomalía cardíaca realmente repercute significativamente en el resto del desarrollo del el embrión y del feto, estableciéndose muchísimas secuelas y secuencias de compromiso fetal a partir de un mal funcionamiento cardíaco, ya sea estructural o puramente funcional. Estableciéndose tempranamente el corazón como un sistema de bombeo cardíaco y de distribución de recursos imprescindible, como un sistema de alto gasto con tres cortocircuitos indispensables para la distribución de la sangre más oxigenada y de los recursos de manera más expedita, con una circulación preferencial superior que en su defecto también va a ser una de las principales áreas de estudio cuando se encuentra una malformación cardíaca sobre la repercusión sobre el desarrollo cerebral que siempre va a estar alterado asociado a una cardiopatía. Y no podemos olvidarnos que la placenta por sí misma también participa dentro de todo este proceso, estableciéndose como uno de los órganos principales eh, del desarrollo cardiovascular y de distribución de recursos y su mal funcionamiento en caso de estar asociado a una patología cardíaca. Por tanto, el ultrasonido se vuelve entonces un arma imprescindible en la detección temprana
sobre todo de un corazón normal, que es lo que todos nosotros queremos encontrar en cada una de las exploraciones que hacemos, y reconociendo que a pesar de que la detección es relativamente baja, sí queremos llegar al mismo nivel que tienen centros de alta complejidad y de alta capacidad de diagnóstico antenatal, donde tienen todos los recursos disponibles y en los cuales se puede detectar se detectan anomalías cardíacas. En el 90% de los que la tienen son detectados antenatalmente. El objetivo entonces del establecimiento de un patrón de evaluación dentro de la normativa de estudio de todo embarazo es lógicamente el resultado, que tiene que resultar en la ampliación del tamizaje que ustedes ya bien han desarrollado y que implican no solamente una evaluación exquisita de alteraciones en el primer trimestre, sino de la ampliación de este eh, panorama de tamizaje a una evaluación integral del feto y de las repercusiones que pueda tener una alteración. Entonces, lógicamente sabemos que de una detección temprana también vamos a encontrar que una de las repercusiones principales es una mejor atención oportuna y dirigida del neonato cuando nace con una cardiopatía conocida y no como resultado de un hallazgo postnatal. Es así como introdujimos entonces como parte del desarrollo de esta ecocardiografía básica que debemos incluir en todo tamizaje, sea del primer trimestre tardío o de esta primera mitad del embarazo, ya pensando en 20, inclusive a 24 semanas, mitad estacional, que tenemos que establecer siempre en un orden claro qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que queremos encontrar. Lo primero que queremos encontrar es el situs y esto parte de la certeza de que conocemos la presentación fetal y que nos permite claramente establecer este conocimiento, cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo, dónde está la cabeza, dónde está el dorso y que esto nos va a permitir establecer la orientación correcta de los órganos en el caso que estamos revisando. La correcta es estómago izquierdo, es por encima y el vaso, hígado, tenemos una vena umbilical que preferiblemente la que queremos encontrar es la izquierda, pero que igual tenemos que identificar si no lo es. Y la distribución clara de los vasos que queremos encontrar llegando hacia el corazón, que sería la vena cava inferior, y el- la salida más importante del corazón hacia el cuerpo, que es la aorta, en su debida posición, lo cual nos permite establecer un situs visceral correcto como primer dato de la evaluación cardíaca. Entonces, vean que en este gráfico que les presento a la derecha están los hallazgos básicos que tenemos que encontrar en un corte subcostal, axial, eh, preferiblemente no oblicuo, o sea, lo más axial puro que se pueda, donde encontramos de izquierda a derecha, vaso, estómago, hígado, la vena umbilical con una desviación o un arco que se presenta hacia la derecha, que es el seno portal, que permite la unión de la vena umbilical izquierda con la porta derecha y en la porción posterior del lado izquierdo anterior vertebral, la aorta descendente y del lado derecho anterior, medio anterior, una cava inferior que va dirigida directamente hacia el otro derecho. Ocasionalmente podemos encontrar en este mismo corte la vesícula biliar, pero no es obligatoriamente necesario encontrarla, puesto que esta a veces aparece en un plano un poquito más oblicuo del que deseamos. Una vez que partimos de ese plano en que establecimos la presencia de las diferentes estructuras que nos van a guiar sobre el posicionamiento cardíaco y estamos claros de que están presentes los vasos más importantes que salen y vuelven al corazón, entonces pasamos en una
un siguiente plano subiendo hacia el tórax de manera paralela a este primer plano axial del abdomen, el plano de 4 cámaras, no olvidando que existe una parte de corazón entre ambos planos que también hay que evaluar en el camino y por tanto, a pesar de que se hace una evaluación segmentaria, no tenemos que olvidar que esto es una secuencia y que es una secuencia lógica y clara que nos permite establecer todas las características del corazón y no solamente los cortes que se describen clásicamente para su evaluación. Pasamos, por ejemplo, el seno preauricular, donde drenan los vasos que van hacia la aurícula derecha y confluyen la vena cava inferior, anterior y hacia la izquierda viene el ducto venoso y un poquito más posterior y lateralizado está la suprahepática izquierda. En este mismo plano, subiendo unos milímetros, podemos encontrar la porción inferior del tabique interventricular, que también es muy importante evaluar, pues es la porción de entrada del ventrículo, de los ventrículos. Y también está el seno coronario, que no debemos olvidar que en esta zona puede ser una estructura visible y si es muy visible podemos encontrar vasos anormales asociados a esta también. Pasamos entonces a 4 cámaras donde vamos a establecer a partir de un solo corte el situs cardíaco con la posición, la orientación de este corazón, una posición medio lateral izquierda con una orientación anterolateral izquierda que ronda los 45 grados con un más o menos aceptable de 15 grados, a veces hasta 20, pero digamos que más o menos 15 es lo más correcto, y que ocupa un tercio del diámetro torácico en ese mismo nivel, o que corresponde a una relación entre el área cardíaca y el área del corte axial del tórax en ese mismo, de el poquito menos del 50%, ¿no? Que está entre un tercio y la mitad. Debemos identificar claramente que el corazón no solamente tiene la posición, la orientación y el tamaño adecuado, sino que es concordante entre sí. Y concordancia se refiere entonces a la propiedad con la que logramos identificar que derecho es derecho, izquierdo es izquierdo, y ahí se toman todas las consideraciones estructurales conocidas del corazón. El ápex lo forma el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho es un poco más ancho, pero más corto, no hace ápex y tiene una banda moderadora claramente identificable. Y su inserción valvular es discretamente más apical, o sea, la tricúspide es más apical que que la mitral. La mitral es una válvula muy ecodensa, muy fácilmente distinguible, y justo a su lado, medial a la válvula mitral, está la propia salida de este ventrículo, y inmediatamente superior a este, que se reconoce como la parte más posterior de la cruz, está el tabique interauricular, que tiene un foramen oval claramente distinguible que abre de derecha a izquierda. Entonces, esto eventualmente nos permite establecer la propiedad con la que este corazón es claramente derecho, derecho, izquierdo, izquierdo, y es que las conexiones de aurícula derecha es con supraventrículo derecho eh, eh, concordante. Posteriormente establecemos que mantenga un patrón de simetría bastante aceptable, o sea que el lado izquierdo del corazón es muy similar al lado derecho, no son idénticos, pero mantienen una proporcionalidad significativamente eh, marcada. ¿Ok? Y tenemos características de la del epicardio, del pericardio, del miocardio, del endocardio, que nos permiten identificar su ecoestructura normal, y finalmente su funcionamiento, su funcionamiento contráctil secuencial normal, que nos permiten establecer en este corte la
propiedad con la que funciona, no solo la propiedad con que está constituido. De las cuatro cámaras y de la evaluación de todas estas estructuras, incluidas también un poquito más arriba de este corte, ya cuando vamos hacia cinco cámaras, que el cinco cámaras es la inclusión de la porción proximal del tracto de salida izquierdo y la visualización del retorno venoso pulmonar que va hacia la aurícula izquierda y que nos permite establecer entonces todas las conexiones vasculares cardíacas básicas que ya empezamos a ver desde el corte abdominal con los vasos que llegan desde abajo a la aurícula derecha y los vasos que llegan a la aurícula izquierda sobre el corte de cuatro cámaras. Estamos claros que, como mencionó la doctora previamente, que es siempre muy interesante, el corazón no termina en el corazón, sino que está dentro de una estructura y que tenemos que evaluar también el resto del tórax, evaluando todos los otros componentes que se pueden valorar dentro del tórax, dentro de la caja torácica y todo lo que podamos ver del el corte, en ese mismo corte del líquido amniótico, de la placenta, del útero, de la pared uterina y de la configuración estructural materna coexistente. Una vez que establecemos la propiedad con la que está estructuralmente, también podemos valorar las características funcionales, que no solamente la parte de contractilidad, sino la electrofisiología cardíaca, estableciendo una clara frecuencia cardíaca, un rango de frecuencia cardíaca que podemos establecer, tiene su rango de normalidad para cada trimestre o para cada estacional y que permite entonces establecer un funcionamiento no solo a partir de la frecuencia, sino de la fluctuación normal de la actividad cardíaca entre latido y latido, a mediano plazo y a largo plazo, que podemos establecer durante todo el estudio midiendo varias veces la frecuencia cardíaca y que nos permite establecer con otros parámetros de flujo que también podemos desarrollar la entrada-salida y sobre todo la eyección de sangre a partir del ventrículo izquierdo, estableciendo gastos cardíacos cifras de gasto cardíaco que nos permitan establecer un funcionamiento adecuado. Y de continuidad con el plano de cuatro cámaras, uno hace una discreta inclinación del transductor hacia el hombro derecho y discreta porque es milimétrica, realmente el movimiento es muy, muy corto, pero vamos pasando entonces de cuatro cámaras y pasamos a cinco cámaras donde podemos establecer la continuidad con el tracto de salida izquierdo, que es alineado y continuo. Su pared lateral es continua con el tabique interventricular, principalmente en la porción membranosa del tabique interventricular, y esa orientación de izquierda a derecha es lo que nos permite establecer la propiedad con la que ésta conecta la aorta con el ventrículo izquierdo. Siempre recordar que la contigüidad con la mitral es importante establecerla, es significativa, y que el funcionamiento valvular es adecuado sin generar ningún proceso obstructivo ni limitar el flujo de salida del ventrículo izquierdo. Una vez que establecimos esta posición de discreta inclinación derecha superior, sobre este mismo plano podemos hacer un siguiente plano paralelo a este que nos lleva de encontrar el tronco pulmonar, inicialmente con sus dos vasos principales, que son las ramas pulmonares, y un poquito más arriba estableciendo la continuidad con el ducto arterioso. Ya vimos entonces dos cortocircuitos, ya vimos el cortocircuito eh, de cordón vena umbilical hacia corazón derecho, ya vimos corazón derecho a corazón izquierdo, y este es de salida
de ventrículo derecho hacia aorta descendente. Este es entonces el concepto de evaluación de tracto de salida derecho, que incluye entonces, como les decía, el tronco pulmonar, bueno, válvula, tronco pulmonar, dos ramas pulmonares y la continuidad con el ducto arterioso. Ese ducto arterioso va de derecha a izquierda y se cruza por encima y va a confluir posteriormente en la aorta descendente después de la terminación del arco aórtico en el istmo aórtico, y esa confluencia va a ser equitativa. Equitativa quiere decir que el tamaño en el sitio de confluencia es muy, muy similar, no así en el trayecto. El ducto arterioso usualmente tiene un calibre un poco mayor que el arco aórtico en su porción final, y permite establecer una adecuada, no solo colocación de las estructuras de izquierda a derecha, pulmonar, aorta, cava, sino una relación de tamaño en que C mayor que A mayor que, perdón, P mayor que A mayor que C, donde ese pack va a establecer una adecuada distribución y de, de- de derivación de la sangre del lado derecho al lado izquierdo, evitando el paso por el territorio pulmonar, que en esos momentos es de alta resistencia, para una distribución adecuada de la sangre oxigenada al cuerpo. Y en este paso, en este nivel de tres vasos tráquea, la diferencia la hace el nivel y la configuración que podemos ver en este momento. En tres vasos vemos entonces los vasos pulmonares y el bronquios. Ya no es todavía, no hemos llegado a ese nivel superior donde vemos la tráquea, sino que estamos viendo a nivel bronquial, y subiendo unos milímetros más estamos viendo entonces la confluencia de estos dos vasos formando una V de base posterior hacia la aorta en el sitio conocido como istmo aórtico, y el reconocimiento hacia la derecha anterior de la cava superior y hacia atrás de un anillo de centro anecoico y de anillo hiperecoico, que es la tráquea. Sobre este hay un plano más que rara vez se evalúa, excepto cuando encontramos una anomalía de tres vasos tráquea, que es cuatro vasos tráquea, que es la desaparición de la vena innominada, que es la que comunica el retorno venoso es, de, de la cabeza, que obvia la presencia de la vena cava superior izquierda que nosotros perdemos dentro del desarrollo embrionario. Bien. Después de terminar la evaluación en estos planos axiales, automáticamente lo rotamos el transductor hacia un plano sagital, donde encontramos de derecha a izquierda la presencia de las comunicaciones principales de corazón con vasos. A la derecha, la comunicación con las dos cavas, o sea que es la confluencia bicava hacia la aurícula derecha. En un plano más central y hacia la izquierda está el arco aórtico con las tres salidas claras del arco aórtico a nivel superior. En su orden, una, una distribución clara de vasos que van hacia la derecha, que salen con un tronco. Después vienen los dos vasos independientes que sí salen solos hacia el cuello y hacia el hombro izquierdo. Son tres salidas principales. Y un arco que queda hacia la izquierda, que es el arco derecho, que inicia con una visualización parcial del ventrículo derecho, del tronco pulmonar y su válvula, el ducto arterioso y su confluencia hacia aorta, que lo convierte en un arco largo, eh, que es izquierdo, y que permite entonces evaluar en otro plano la
el desarrollo normal de estas comunicaciones cardíacas. Es así como logramos entonces, a partir de todos estos cortes individuales que podemos evaluar de manera segmentaria, con una descripción de sus características particulares, se nos permite entonces establecer si todas estas características están normales, identificar cuál de las características no está normal y desarrollar a partir de ese hallazgo anormal toda una secuencia de evaluación específica para la anomalía de cada una de estas características y establecer finalmente una posibilidad diagnóstica que permite entonces una mejor atención y una orientación y una referencia oportuna a cardiología pediátrica o a cirugía cardiotorácica que les permita a ellos establecer entonces un seguimiento antenatal y una orientación parental que haga que la transición de neonatal sea más satisfactoria y menos traumática, con una orientación clara de qué va a pasar con ese recién nacido una vez que éste nació y si tienen que dar recomendaciones para su nacimiento para optimizar este en momento, lugar y forma. Recordar que, aunque cuando estamos hablando de una orientación segmentaria para la documentación de los hallazgos, el examen en sí es una secuencia que lleva a ver el corazón completo, no solamente los planos, sino todo lo que está entre los planos, no solamente en el corazón, sino en todas las estructuras adyacentes y consecuentemente es parte de un examen completo, puesto que una anomalía detectada del corazón automáticamente nos lleva a la obligación de revisar que todo lo demás esté bien o no y establecer cuál es la secuencia de afectación, las secuelas que podamos ver relacionadas con el mal funcionamiento cardíaco o la asociación con otros hallazgos que permitan el establecimiento de una entidad sindrómica reconocible o plantear un estudio cromosómico o génico o genético más adecuado, puesto que no podemos hacer un barrido completo de todas las anomalías genéticas cada vez que encontramos una alteración, sino que tenemos que ser muy prudentes a la hora de escoger por el alto costo que tienen todos estos exámenes. Por tanto, les dejo entonces la bibliografía más importante que pueden consultar en cualquier momento. Está muy bien establecido cómo se evalúa un corazón normal por diferentes entidades y todos tienen un aporte significativo que podemos incluir dentro de nuestra práctica y lógicamente el desarrollo progresivo de las habilidades para describir un corazón normal son las primeras y grandes herramientas que podemos tener para la identificación y el desarrollo de un examen de detección de anomalías. ¿Ok? Lo primero es lo normal y después viene lo de la detección de anomalías. Muchísimas gracias. Quedo abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Kai. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Si hubiera alguna pregunta, por favor, hacerla por el chat. Hay una que dice, para la evaluación del ritmo, ¿es también aceptable evaluar el Doppler de la arteria umbilical? Sí, para ritmo cardíaco, en realidad, uno dentro de un examen completo lo puede evaluar en múltiples lugares, o sea, en múltiples sitios y en múltiples ocasiones. O sea, ustedes, normalmente uno empieza escuchando corazón y eso es lo que a los padres
usualmente les da más tranquilidad cuando uno empieza un examen, que ellos puedan oír la actividad cardíaca. De ahí a que ellos entiendan el resto del examen es dudoso, pero por lo menos la actividad cardíaca sí les llama mucho la atención y ya les da tranquilidad. Pero no es la única oportunidad en la que uno realiza una evaluación de ritmo. Uno realiza ritmo cuando establece por ejemplo, en el primer trimestre, cuando uno hace una evaluación del flujo ductal. En ese momento también estás evaluando ritmo. También se puede hacer una evaluación del flujo funicular. En cualquier momento del embarazo se puede hacer una evaluación de el flujo central, revisando la arteria cerebral media. Y normalmente se hacen en un examen ya por arriba del mid trimestre, tres evaluaciones durante todo el estudio de actividad cardíaca, estableciendo como básico que tenga un ritmo que sea variable. O sea, si ustedes tienen una variabilidad mínima, entonces ya ese sector se vuelve parte del examen, reconocer que no tiene variabilidad en todo el examen y que hay algo que no está bien. Entonces, sí vale la pena establecer varias veces y si tienen que oír el corazón como única estructura, óiganlo al principio, durante el estudio y al puro final de nuevo y establecen entonces un rango de frecuencia cardíaca que tiene que estar dentro del aceptable para la edad gestacional y además con la variabilidad satisfactoria. Bien, si hubiera alguna otra pregunta. Hay otra que dice, si evalúo la FC, ¿en qué parte del corazón fetal lo hago? Bien, todas las partes del corazón son audibles y lo que tiene de ventaja es que si hacen una evaluación de, de la morfología del, del latido en determinado sitio, de paso de una vez están evaluando la calidad con la que esta parte del corazón se mueve. Entonces pueden intentarlo en cualquier lugar del corazón. eh, y dependiendo del lugar donde estén, están valorando simultáneamente cuando después evalúen es decir, aprendan un poquito más sobre la fisiología de la contractilidad cardíaca y la movilidad que tiene cada una de las partes. Esa evaluación en el sitio donde la hagan, además de una vez les sirve para saber si este sitio se está moviendo de manera satisfactoria o no. Bien, hay otra pregunta que dice, ¿es obligatoria la evaluación con Doppler? En este momento, de acuerdo a las recomendaciones de las instituciones mundiales que se dedican a la recomendación de evaluación, sí es obligatorio una evaluación con Doppler de el flujo de entrada, que de hecho lo hacen en el primer trimestre cuando evalúan el flujo ductal del ducto venoso como parte de la evaluación de riesgo de primer trimestre. En el segundo trimestre, el flujo transvalvular, principalmente cuando han encontrado alguna alteración. El derecho es muy importante, la evaluación de la calidad de flujo transtricuspidio, que permite establecer si existe o no regurgitación y los flujos de entrada y salida de corazón, que siempre son muy válidos para la evaluación del funcionamiento, sobre todo valvular principal, entonces mitral y tricuspidio, para ver que no haya una estenosis o una insuficiencia. Y finalmente también la utilización del mapeo Doppler color que permite una evaluación más clara de la suficiencia de la estructura para el movimiento claro de la sangre que entra y que sale y que permite a veces con un poquito más de fineza detectar si existen fugas, las cuales serían relacionables con
la presencia de comunicaciones interventriculares o interauriculares, que ya serían una anomalía en el desarrollo del estudio. Y finalmente las zonas de estrechez que se van a manifestar como flujo turbulento significativo, que permiten entonces establecer una posible alteración en el diámetro o en el desarrollo adecuado del vaso, que permite o no un flujo laminar satisfactorio. Entonces, sí, en las últimas recomendaciones ya se incluye el Doppler como parte de la evaluación obligatoria de corazón.